evolución. Acá en este video vamos a ver algunos conceptos de evolución, comenzando primero por el creacionismo, ¿sí? Fue la primera idea, el creacionismo, en la cual decía que Dios creó a las especies tal y como son ahora, por lo cual son inmutables y no cambian con el tiempo, ¿sí? El creacionismo atribuye el origen de la vida en el planeta Tierra a partir de una noción filosófico-religiosa, por lo cual no puede ponerse a prueba. Pero si fueron diseñados por un ser superior, no tienen por qué cambiar. Hay dos importantes científicos fijistas que fueron Linneo, el creador del sistema de clasificación natural, lo que dio base a los 5 reinos, y de la nomenclatura binomial, que seguramente han escuchado los nombres científicos que se le dan a algunas especies. Y Cuvier, que era el padre de la paleontología, que él a través de varias observaciones descubre de que habían existido en la antigüedad faunas y floras que son distintas a las actuales. Y como no creían en el cambio y en la evolución, se plantea la teoría catastrofista, que quiere decir que en la Tierra habían algunos organismos, que habían ocurrido algunas grandes catástrofes que habían llevado a la extinción de esas especies, y que a eso habían surgido nuevas creaciones, obviamente a partir de un ser superior. Por eso explicaba que habían diferencias en los fósiles y en la paleontología. Al fijismo se le opone el transformismo, que es lo que después va a dar origen al evolucionismo. ¿En qué constaba? En que los seres vivos van cambiando a lo largo del tiempo, que no son inmutables, como decía la teoría anterior, y que a partir de otros preexistentes van cambiando, mejorando y haciendo especies cada vez más complejas. El primer evolucionista fue Lamarck. ¿En qué consistía el lamarquismo? En que el medio es cambiante y el medio es el que va a ser el factor fundamental que va a causar el cambio en los seres vivos, y que los seres vivos se van adaptando a estos cambios. Decía también que había como una fuerza sobrenatural dentro del organismo que hacía que fueran cambiando para adaptarse, y esto iba a ser a partir del uso y desuso de los caracteres. ¿Qué quiere decir? Que si había algún carácter, algún órgano que se usaba más, se iba a desarrollar, y aquellos órganos que no se usaban se iban debilitando y tendiendo a desaparecer. Los órganos, entonces, que más se utilizan se desarrollan, y esos órganos desarrollados se van a heredar a la descendencia, ¿sí? O sea, de que van a ser transmitidos a sus descendientes. Entonces, según Lamarck, las jirafas inicialmente tendrían el cuello corto y se habría estirado al alargarlo para comer las hojas de los árboles. Entonces, esta característica, el cuello más largo, iba a ser heredado a las jirafas hijas. El evolucionismo según Darwin y Wallace. Que la mayoría de las especies se van a reproducir en un gran número, pero los recursos, tanto el alimento, el espacio, etcétera, son limitados. Entonces, ¿qué pasa? Que estas limitaciones en el ambiente no permiten que todos los seres que nacen vivan en el ambiente. Y además que todos los individuos de una especie no son iguales, siempre existe una cierta variabilidad. Entonces, como consecuencia, se va a producir una lucha por la existencia, o sea, una lucha por el recurso, una lucha por la reproducción con la hembra, una lucha por el ambiente o por el lugar. Entonces, estos que están mejor adaptados y que sobreviven van a ser aquellos que van a tener descendientes. Eso es la selección natural. Esas características sí se van a heredar. Entonces, según Darwin, en la misma población de jirafas, primero partimos de que
la población de jirafas no eran todas las jirafas iguales, como decía Lamarck, que habíamos partido de una población de jirafas todas con el cuello corto, sino que Darwin partía de jirafas, una población de jirafas, a donde habían algunas con cuello más largo, otras con cuello mediano, otras con cuello más corto. Los individuos de cuello más largo eran los que llegaban a las hojas de los árboles y se podían alimentar mejor. Por ende, las que tenían el cuello más corto morían antes de tener hijos. Las de cuello largo, al poder sobrevivir, podían tener hijos y dar esa característica a sus descendientes. Con el tiempo, a medida de que iba pasando el tiempo en la población, habría cada vez más jirafas con cuello largo. Pero, ¿qué pasa? Que si el mecanismo de la evolución es esta selección natural, la selección natural tiende a eliminar la variabilidad. O sea, de que según esta teoría llegaría a un punto en el que todas las jirafas van a tener el cuello largo. Entonces, ¿qué pasaría? Que la evolución se detiene. Entonces, recuerden que en este momento no se sabía el tema de las mutaciones y de la genética, ¿sí? Todavía no se conocía la genética. Entonces, el neodarwinismo es aquel que va a juntar tanto estas ideas de Darwin y Wallace como las nuevas apariciones o las nuevas teorías que fueron desarrollando tanto Mendel como otros más. Entonces, ¿qué dice el neodarwinismo? Que los seres vivos experimentan variaciones debido a las mutaciones. Nosotros sabemos que las mutaciones se van a producir al azar y eso va a generar variabilidad entre los individuos de una misma especie. Entonces, sobre estas características actúa la selección natural. Aquellos que tienen una mutación que le da una característica favorable van a estar mejor adaptados y van a sobrevivir, por ende, esta característica se va a desarrollar. Aquellos que tienen una característica desfavorable van a morir antes de tener hijos o van a tener menos descendientes y esta característica va a tender a desaparecer. Y las mutaciones neutras simplemente se van a mantener para desarrollar la variabilidad. Estos cambios progresivos se van a ir acumulando a lo largo del tiempo y van a dar lugar a nuevas variedades, nuevas razas, nuevas especies. Recuerden que como el ambiente es cambiable, siempre que yo tengo una población muy heterogénea, hay más probabilidades de que tengan alguna característica que le permita sobrevivir. Si yo, por ejemplo, tengo una especie en peligro de extinción, ¿qué va a pasar? Que esas características, esa variabilidad ha sido disminuida a lo largo de la casa. Entonces, por más de que la especie se cuide, al tener poca variabilidad, ante un cambio en el ambiente, tienen menos posibilidades de tener una característica que les permita sobrevivir. Entonces, según el neodarwinismo, seguimos con lo mismo de las jirafas habrían evolucionado de la siguiente manera. Entre los antecesores de las jirafas, partimos de que habían jirafas con cuellos cortos, ¿sí? Y que las mutaciones irían produciendo algunos individuos con el cuello un poco más largo. Este carácter que presenta una ventaja que hace que las de cuello más largo aumente la cantidad de individuos y eso se vaya desarrollando. ¿Qué quiere decir entonces? Que que la evolución no se va a detener porque la mutación siempre va a hacer que vayan surgiendo individuos nuevos, ¿sí? Y sobre estos va a actuar la selección natural. ¿Qué otra cosa también ayuda a la variabilidad de las especies? La reproducción sexual, que hace de que como hay un entrecruzamiento en las células sexuales, todos los hijos siempre sean diferentes a los padres.